Buenos días, amadas familias del Pan de Vida. Qué bueno que podamos estar a través de este medio reunidos para compartir el mensaje de la palabra. Les invito a que oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias y para siempre es tu fidelidad. Te damos gracias por el gobierno central que ha tomado decisiones acertadas, que ha tomado decisiones que muestran una preocupación por la salud del pueblo. Te pedimos que tú bendigas cada medida que se ha tomado, Señor. Bendice al señor presidente, bendice a los ministros, Señor, al gabinete de ministros y a cada persona en autoridad, Señor. Padre, te damos gracias por la policía, te damos gracias por el ejército, te damos gracias por las enfermeras, el cuerpo médico, Señor, de los hospitales. Te pedimos que tu bendición y protección esté sobre estos servidores públicos. Y amado Señor, te damos gracias porque nos has librado como país de que esta plaga, que esta peste, esta pandemia se riegue, Señor. Gracias que ha podido ser contenida. Señor, te pedimos que tú hables a nuestro corazón en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Envía tu palabra, Señor. Espíritu Santo, cuando tú envías la palabra, esa palabra no vuelve vacía. Hace una obra para la cual es enviada. Que haga esa obra en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Amén. Una condición recurrente, o sea, esto pasaba una y otra vez en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, fue la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostatar es estar en la verdad y apartarse de la verdad. Jesús dijo que Él es la verdad. O sea, alguien que no ha abierto su corazón al Señor, que no le ha entregado su vida, no puede apostatar, porque no está en la verdad. Lo primero que tenemos que hacer es entregar nuestro corazón al Señor. Y Dios quiera que si ya lo entregamos, estamos en la verdad que es Jesús, no apostatemos de esa verdad. Pero tal vez es importante en este momento en que estamos hablando de esto de apostatar y de entregar nuestra vida a Jesús, hacer una reflexión. Realmente la palabra de Dios dice que en Juan 3:16, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. O sea, Dios hizo una muestra de amor tan grande como para haber entregado a su Hijo, y el objeto es que tú y yo seamos salvos. Pero Dios no nos va a torcer el brazo, no, es una decisión personal que tenemos que tomar. Y si en esta mañana tú no has tomado esa decisión, es tiempo para hacerlo. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Y también la Escritura dice que no hay nadie bueno, que todos nos hemos extraviado, que todos nos hemos apartado de la fe, de la creencia, de la relación con Dios. Pero Dios envió a su Hijo unigénito para que tú y yo tengamos vida eterna. En este momento en que estamos aquí, y por si alguien no ha hecho esa decisión y tan importante, la decisión más importante de la vida, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás tocando la puerta, siempre nos estás llamando, siempre nos estás invitando a seguirte, Señor, porque tú nos amas de una forma tan grande, Señor, que diste a tu Hijo unigénito, para que nosotros, que si creemos, tengamos vida eterna. Señor,
Si alguien en esta mañana no ha recibido a Jesús y lo quiere recibir en este momento, yo te pido, Espíritu Santo, que tú lo toques, que tú lo atraigas y que Él pueda entregarse y rendirse a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si has hecho esta decisión, es la decisión más importante de tu vida. Empieza a buscar al Señor a través de su palabra, la Sagrada Escritura, la Biblia, y oración y una relación con otros creyentes para ir creciendo espiritualmente. Pero regresando al punto donde estábamos, hablando de la apostasía, como dijimos, era una condición en la cual el pueblo de Israel caía una y otra vez. En el caso del pueblo de Israel, la apostasía consistía principalmente en dejar de adorar a Jehová, al único Dios, y empezar a adorar otros dioses. Eso era idolatría. Fíjense que Deuteronomio nos dice en el capítulo 32, verso 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. O sea, ustedes me están provocando a celos, yo los voy a provocar a celos. Y gracias a Dios, porque esa nación insensata, esa nación con la cual Él les provocó, es los creyentes, los gentiles, dentro de las naciones que hemos entregado al Señor nuestro corazón. Después del reinado de Salomón, la nación se dividió, la nación de Israel, en dos partes. La nación del norte, que se llamó Israel, los cuales fueron en cautiverio por mano de los asirios. Esto fue un castigo de Dios por la idolatría. Pero el reino del sur, en vez de aprender, o como se dice coloquialmente, decían los abuelos, poner las barbas en remojo, aprender de la experiencia de los otros, de que uno no puede jugar con Dios, ellos siguieron sirviendo a ídolos, y el Señor los llevó en cautiverio a Babilonia. En el caso de Judá, el castigo que Dios mandó, además de ser por la idolatría, fue porque ellos desobedecieron a Dios al no darle reposo a la tierra. El plan de Dios era que ellos trabajaran la tierra durante 6 años y darle 1 año de reposo. Eso requería 2 cosas. 1, obediencia, porque Dios lo estaba mandando. Y 2, confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, es que ¿qué va a pasar si no trabajo durante 1 año entero? ¿Cómo el Señor va a proveer? Miren la crisis, cómo estamos nosotros ahorita. 15 días ya estamos pensando las repercusiones económicas y todo lo que se va a venir. Cuando el año sabático era 1 año entero. Pero Dios tenía su manera de proveer. Ahora, si ustedes piensan por un momento, cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, mostramos estas mismas 2 cosas. Primero, obediencia a Dios, a su palabra y a sus preceptos. Y lo segundo, una confianza en el Señor. Que lo que nos queda después de haber honrado al Señor va a ser sobreabundado. Miren qué precioso, ¿va? Así que les animo a que obedezcamos a Dios y pongamos nuestra confianza en el Señor. En esta mañana queremos ver cómo, a pesar de que Judá merecía el castigo del Señor, el cautiverio en el cual iban, Dios siempre nos corrige con gracia y misericordia. O sea que hay castigo, pero a la vez hay gracia y hay misericordia. Y este es el título del mensaje. Aunque venga juicio, Dios promete misericordia. O sea, no es solo juicio, sino misericordia.
Esto me ha llevado a pensar que tal vez la crisis de la pandemia COVID-19 va a servir para que los inconversos vuelvan su corazón al Señor. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, es lo que su palabra dice. Él espera que nosotros entreguemos nuestro corazón a Él. Y para los cristianos esta crisis nos hace una motivación para caminar con mayor entrega al Señor. La Escritura dice en Apocalipsis que Dios aborrece a los tibios, y con qué facilidad nosotros perdemos ese fervor, ese calor por las cosas de Dios. Pero este es un tiempo en el cual Dios nos está dando una oportunidad. Y también he meditado que uno de los lugares más afectados, hay varios lugares muy afectados, pero uno de los lugares más afectados es Europa. Europa es un lugar que le dio la espalda a Dios. Ellos se oponen a los valores de familia, aprueban y alientan relaciones matrimoniales contrarias a lo que está escrito en la palabra del Señor, al diseño de Dios. Y miren, de veras, analicen los lugares más afectados en el mundo y contrasten sus actitudes y acciones en contra de Dios y saquen sus conclusiones. Yo creo, amados hermanos, que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El profeta Habacuc, en el capítulo 3 y verso 2, dijo: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. O sea, a veces para que haya un avivamiento, un despertar espiritual, tiene que haber una crisis. Pero miren lo que sigue diciendo Habacuc: en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Viene juicio? Sí, pero el Señor se acuerda de la misericordia. Y es lo que clamaba el profeta Habacuc. Y yo creo que esta es una oración importante. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Porque a veces estamos tan cómodos, no tenemos ningún interés. Y yo creo que es importante pensar en esto, en este momento en el cual estamos pasando. Bien, empecemos. Entonces, primero quiero ver el mensaje del profeta Sofonías, pues ya que los pasajes que usaremos para esta meditación están en el libro del profeta Sofonías, vamos a hacer un poco de contexto. Sofonías profetizó en el tiempo del rey Josías, o sea, Josías era el que estaba reinando cuando Sofonías dio su profecía, y también Sofonías fue un contemporáneo de Jeremías, del profeta Jeremías. Jeremías les advirtió una y otra vez que se volvieran a Dios, que no siguieran por ese camino, que iban a ir en cautiverio. O sea, él no lo decía de su propia imaginación, era la palabra que Dios le estaba dando, pero el pueblo no hacía caso, no hizo caso y finalmente fue al cautiverio. En ese tiempo, cuando Jeremías y cuando Sofonías estaban profetizando, y que era el reinado de Josías, como lo mencionamos, había un decaimiento espiritual. Ese decaimiento espiritual vino después de que fue rey Ezequías. Ezequías fue un hombre que dice que anduvo en los caminos del Señor, pero después vino su hijo, Manasés, y él se apartó total y completamente de los caminos de Dios y levantó altares a Baal. Después le siguió en el trono Amón, su hijo, y Amón fue alguien que continuó por el mismo camino de su padre Manasés. Esos fueron de los peores reyes que hubo en Judá. Y en ese periodo, que duró como alrededor de unos 50 años, hasta que llegó Josías, se nos dice que durante el reinado de Josías se encontró una copia del libro. ¿Qué pasó? Miren, el templo estaba abandonado, lleno de escombros,
y Josías era piadoso y él quería una restauración. Y entonces mandó a restaurar el templo, dio dinero para eso, y cuando estaban haciendo sus trabajos encontraron una copia del libro de la ley. ¿Se puede imaginar a qué grado había llegado el pueblo de Dios de abandonar totalmente la escritura, la palabra del Señor? Ahora, cuando Josías le presentaron eso causó un avivamiento, se celebró nuevamente la Pascua y ellos tuvieron un despertar espiritualmente, un despertar espiritual. Ahora, tristemente, eso tampoco no duró mucho tiempo y por eso Dios los tuvo que mandar en cautiverio. Empecemos viendo que el mensaje de Sofonías es un mensaje de juicio y de ánimo. No solo juicio y ánimo. Muestra 3 puntos importantes el libro de Sofonías. Dios es soberano de toda la tierra. Él es soberano de las naciones. A veces cuando vemos cosas como esta pensamos que Dios perdió control. No, Dios no ha perdido control. Él es el soberano de las naciones. El segundo punto importante es que en el día del juicio los malos serán castigados y los justos serán librados. Así que podemos estar reposados, no que nos alegremos de que venga juicio, pero podemos estar confiados que el Señor tiene un plan y un propósito. Lo tercero es que Dios bendice a los que se arrepienten y que ponen su confianza en el Señor. Él no quiere que nadie perezca, aún los impíos tienen la oportunidad. Esos son 3 puntos importantes que vamos a ver o que se miran en el mensaje de Sofonías, un mensaje de juicio y de ánimo. Veamos versículos claves en cada capítulo. En el capítulo 1 y verso 18 encontramos el verso clave. Dice: en el día de la ira, Señor, nada podrá librarlos. En el día de la ira del Señor nada podrá librarnos, ni su plata ni su oro, porque toda la tierra será consumida por el fuego de su enojo. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor destruirá a todos los habitantes de la tierra. O sea, no podemos pensar que el oro, aquí oro y plata se refiere a la riqueza, nos pueden librar. No hay forma de librarse cuando venga la ira del Señor, cuando el Señor traiga su juicio. Y no estoy diciendo y no creo que este sea ya el tiempo en el cual Dios va a manifestar su ira sobre la tierra. Este es tal vez solo un anticipo, una probadita. Imaginémonos cómo será cuando venga con todo. En el capítulo 2 y verso 3, siempre del libro de Sofonías, dice lo siguiente: ustedes los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo. Busquen al Señor y su justicia. Practiquen la mansedumbre. Tal vez el Señor los proteja el día de su enojo. Los humildes de la tierra. El Señor ama que seamos humildes. Él detesta, Él mira de lejos al altivo, al orgulloso. Los humildes de la tierra, también nos dice aquí que son los que practican la justicia del Señor. O sea, los que lo honran, los que le dan su lugar. Y la exhortación dice que es a buscarlo, búsquenlo. Busquen al Señor y su justicia. Practiquen la mansedumbre. Bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos verán a Dios. Tal vez el Señor los proteja en el día de su enojo. O sea, aquí está la promesa, Señor. Viene un día de ira, viene un día difícil, sí, pero la protección del Señor está para los humildes, para los que practican la justicia. Y luego otro versículo clave lo encontramos en Sofonías capítulo 3 y el verso 17. El Señor está en medio de ti, Él te salvará con poder. Aquí estamos viendo que hay misericordia,
que hay promesa para aquellos que están caminando con el Señor. Y te salvará con su poder, y por ti se regocijará y se alegrará. Por amor guardará silencio, y con cánticos se regocijará sobre ti. O sea, ¿viene juicio? Sí, pero el Señor de una vez está ofreciendo, prometiendo restauración. Lo segundo que queremos ver son unos versos para meditar. El libro del profeta Sofonías solo tiene 3 capítulos. Así que creo que sería pero muy conveniente que hoy por la tarde, por la noche, lo leyéramos pidiéndole al Señor que hable a nuestros corazones. Toda la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra, si le damos cabida en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Amén. Entonces, leamos la escritura, leamos el profeta Jeremías. Miren, leerlo de corrido no toma más de 12 minutos, porque solo son 3 capítulos. Pero, bueno, leámoslo una vez de corrido y luego regresemos, meditemos, tomemos nota, dejemos que Dios, que el Espíritu de Dios nos hable a través del mensaje del libro del profeta Jeremías. Quiero compartir en esta mañana algunos versículos a los cuales el Señor llamó mi atención. En el capítulo 1, leo versículos 4 al 6, dice: voy a extender mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Voy a borrar de este lugar los restos de Baal. Baal sabemos que era un dios pagano, lo mismo que el recuerdo de sus ministros idólatras y de sus sacerdotes. Imaginémonos, entre el pueblo de Dios había un altar a Baal y había sacerdotes, ministros, idólatras. Verso 5. Esos que en la azotea rinden culto al ejército del cielo, o sea, a las estrellas. O sea, el ejército de los cielos se refiere en la escritura a las estrellas. O sea, rendían culto a las estrellas. Todo eso que tiene que ver con astrología, aquí está escrito. Y que de rodillas juran en el nombre del Señor y también en el nombre de Milcón. Milcón es Moloc. Ahorita vamos a regresar a eso. Voy a acabar con los que se apartan de mis caminos y no me buscan ni me consultan. Ellos habían introducido el rito al dios Moloc. El dios Moloc era alguien con forma humana, forma de hombre, que estaba como sentado con los brazos así extendidos y tenía cabeza de toro. Entonces a él sacrificaban los niños. En el vientre ponían un fuego y los brazos estaban como en forma de resbaladero. Entonces alguien ponía a su bebé así, a su niño, y se deslizaba y caía ahí. Lo sacrificaban al fuego. Imaginémonos qué dureza de corazón. Dice el verso 6 que leímos: voy a acabar con los que se apartan de mis caminos y no me buscan ni me consultan. Recordémonos que Dios no comparte su gloria con nadie. Es lo que nos dice el Espíritu Santo a través del profeta Isaías: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios es un Dios celoso. Luego, otro pasaje que quiero que meditemos en esta mañana está siempre en el capítulo 1 y el verso 12. Dice: cuando llegue el momento, yo examinaré con linterna a Jerusalén y castigaré a los que se hallan en tranquilo reposo y asentados como el vino. Castigaré a esos que dentro de sí piensan: el Señor no hace ni bien ni mal. Y hasta el día de hoy, ese es un pensamiento. Dios no existe, y si existe, no les interesa, no saben. Porque una de las cosas que la gente dice: bueno, si Dios es bueno y si Dios existe, ¿por qué permite que
hayan tal huracán y tal cosa y tal desastre y tal otro. Es un argumento falaz. Porque sí, Dios mostró su bondad y su amor a este mundo enviando a su Hijo. Ahora, que el mundo está fuera de control en cuanto al clima, en cuanto a un montón de cosas, sí es cierto, pero no es culpa de Dios. Eso es culpa del pecado en el huerto de Edén. Entonces, Él dice, castigaré a esos que dentro de sí piensan, el Señor no hace ni bien ni hace mal. O sea, es indiferente. En algunos dicen Dios no existe. O algunos creen, bueno, Dios le dio cuerda al mundo, ¿va? Como si fuera un juguete. Ahí lo dejó hasta que la cuerda se le acabe. Algo que debemos de entender es que Dios es paciente y misericordioso. Dios no envía sus juicios de inmediato. Por eso es que la tendencia del corazón humano es a endurecerse. No va a pasar nada. Es lo mismo de toda la vida. Pero su paciencia es para que todos se arrepientan. Él nos da un tiempo, como en los días de Noé. Noé predicó durante 120 años, mientras hacía el arca, predicaba. Todos se burlaban de Noé. Diluvio, lluvia, que eso ni se conocía. Pero efectivamente vino ese diluvio. Dice 2 Pedro 3, versículo 9 y la primera parte del 10, el Señor no se tarda por cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. ¿Cómo llega un ladrón en la noche? Desprevenido. No nos manda una notita, mañana me voy a meter a su casa. No. Llega cuando estamos desprevenidos. En el capítulo 2 vamos a ver el verso 3 que dice, ustedes los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo. Busquen al Señor y su justicia. Practiquen la mansedumbre. Tal vez el Señor los proteja el día de su enojo. Entonces, la exhortación para buscar el rostro es para los humildes. Debemos de buscar a Dios. Debemos de veras de corazón buscar a Dios. Dice Isaías 55:6, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámelo mientras se encuentra cerca. Tenemos que aprovechar ese tiempo en el cual el Señor se está revelando y manifestando a nuestra vida, y en este momento nosotros vemos que el Señor se está manifestando también al mundo. Otro pasaje que también quiero meditar, y ese está en el capítulo 3, como les dije, el libro del profeta Sofonías solo tiene 3 capítulos, están los versículos 14 al 17, y dice así, imagínense, después de todo el desastre, después de toda la situación complicada que se ha visto, y el juicio que se mira venir, el mensaje que el Señor da a través del profeta Sofonías, ahí en el capítulo 3, verso 14, es: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará con cantos. Aunque todavía no ha llegado el juicio, vemos que el Señor en su misericordia, o sea, cuando Sofonía estaba diciendo el juicio no había llegado, pero vemos que el Señor en su misericordia ya estaba prometiendo restauración, estaba prometiendo salvación. Entonces, es importantísimo que nosotros entendamos el corazón de Dios, sus caminos, sus propósitos.
quiero decirles, parte de las profecías de muchos de los profetas se cumplieron una parte y hay partes que están por cumplirse. Lo que a veces cuesta es saber cuál, pero siempre, aunque ya se haya cumplido, hay un mensaje y hay una aplicación en nuestra vida, y es lo que queremos ver en este momento. Vemos que el mensaje fue dado a Judá como 2600 años, pero tiene una relevancia para nuestro tiempo, para cualquier creyente, para nosotros. Tiene aplicación a nuestra vida. Y nosotros vemos aquí que aunque nos desviemos, como se desvió el pueblo de Israel, aunque nos apartemos de sus caminos, aunque pequemos como hizo Israel en el Antiguo Testamento, y el Señor tenga que disciplinarnos, todos sus juicios van a ser con misericordia. Y si nos arrepentimos, Él nos va a restaurar. Como dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Él gozará sobre ti con alegría. Él se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, que no importa cuál sea la situación, el Señor no ha perdido el control y Él nos ama y Él va a buscar lo mejor siempre para nuestra vida. Para concluir, quiero decirles y quiero que quede muy bien grabado, muy claro, que no estoy diciendo que lo del SARS-2 o COVID-19, como tiene de apodo, sean el cumplimiento de las pestes que nos habla en Apocalipsis, de las pestes y cataclismos que vendrán en el tiempo del fin de esta edad. Yo no estoy diciendo que este sea un cumplimiento, pero lo que sí creo que es un entrenamiento para que aprendamos a confiar en el Señor, a poner nuestros ojos en Él cuando venga el juicio verdadero. Entonces es una oportunidad para que aprendamos a reposar y a confiar en el Señor. Terminaremos este mensaje con un coro que yo le pedí favor a Rolando y Mayra López que lo cantaran. También canta Maite y José Alejandro. Y les invito a que nos pongamos de pie y ahí donde estemos en familia nos unamos a este coro. Este es un coro muy antiguo, tal vez algunos no lo recuerdan o no lo saben, pero no importa. Si tenemos abierta nuestra escritura, ahí en el capítulo 3 de Sofonías, está basado en los versículos 14 y 15. A ver, abran sus Biblias. Y dice así el coro, casi que es literal a lo que dice en la escritura, por lo menos en la versión Reina Valera del 60. Dice, canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Jehová es Rey de Israel, en medio de ti, nunca más verás el mal. Grita, oh hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Ha apartado tus juicios, ha echado pues enemigos. Jehová es Rey de Israel, en medio de ti, nunca más verás el mal. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén.
Ha apartado tus juicios, ha echado fuertes enemigos. Jehová en medio de ti, nunca más verás el mal. Oh, hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuertes enemigos. Jehová, Rey de Israel, en medio de ti, nunca más verás el mal. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Ha apartado tus juicios, ha echado fuertes enemigos. Jehová, Rey de Israel, en medio de ti, nunca más verás el mal. Canta, hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuertes enemigos. Jehová, Rey de Israel, en medio de ti, nunca más verás el mal. Nunca más verás el mal, nunca más verás el mal. Señor, sabemos que vivimos en un mundo convulsionado por el pecado, pero sabemos que tú reinas, tú eres el soberano de las naciones y que todo lo que pasamos, Señor, es una consecuencia del pecado de nuestros primeros padres en el huerto de Edén. Y cuando el pecado entró en el mundo, junto con el pecado entraron las enfermedades, entraron todo tipo de pecados y de dolor, Señor. Pero sabemos que el día en el cual el mundo, la tierra será restaurada, no está lejana, Señor. Y gracias porque sabemos que antes de ese día vendrán calamidades muy fuertes, muy grandes, Señor. Pero, Señor, tu pueblo, que en ti confía, se fortalece, Señor. Y te damos gracias porque esta situación, este ejemplo, esta prueba de lo que son las tribulaciones grandes y maravillosas que tú puedes enviar sobre este mundo, nos permiten estar confiados en ti, Señor, conocerte más, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, Señor. Te pido que podamos ser obedientes, que podamos cumplir con los estatutos, los preceptos que ha dado el gobierno central, Señor. Y te damos gracias porque tú has hecho un milagro al parar la peste, Señor, cuando nosotros hemos sido obedientes a tu palabra, Señor, a tu precepto, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a las familias. Danos tu gozo, tu paz, Señor, esa paz maravillosa que sobrepasa todo entendimiento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues una bendición que hayamos podido compartir este mensaje que el Señor puso en mi corazón. Y por favor, usen el tiempo en la tarde para leer eso y díganle al Señor: Señor, háblame. Yo sé que hay muchas más cosas que Dios puede hablarles a sus corazones a través del mensaje del profeta Sofonías. Que Dios les bendiga y tengan una feliz tarde.